Gema, buenos días. Bueno, no que las demás intervenciones no sean estupendas, pero para mí la intervención de Gema es, a mí me gusta decir, la ponencia estrella, más que nada porque he tenido que luchar bastante para convencerle a estar con nosotros hoy aquí y que nos dediques un poco del tiempo, pero conozco de primera mano cómo están llevando todo el tema de gobiernos dentro de Repsol y la verdad que es muy interesante lo que nos va a decir, a contar. Sin otros más, te cedo la palabra, Gema. Gracias. Muchísimas gracias, Michele. Primeramente, expresaros nuestro agradecimiento a la organización y a los patrocinadores que han hecho posible este evento. Nos sentimos muy orgullosos, aunque te haya costado participar y expresar que para nosotros Dama es un icono, no solo porque yo haya aprendido de Data Management con Dama, sino porque realmente es un icono y ha cambiado y ha sido parte fundamental de todos aquellos que en el dato hemos dedicado tiempo y hemos intentado aprender y aprender de Dama. Estoy intentando compartir mi presentación. No sé si lo voy a conseguir. Un segundo, por favor. Compartir. ¿Se está compartiendo? ¿La estáis viendo? Perfecto, sí. Un segundito. Bueno, primeramente, enmarcar el tipo de gobierno del dato y especialmente de gobernanza del dato para analítica dentro de este gran programa de transformación digital que está llevando a cabo en la compañía. Repsol inaugura un plan estratégico en el 2020 donde una de sus partes más importantes es este proceso de transformación digital. Un proceso de transformación digital que lleva a declarar públicamente a la compañía su deseo de obtener, fruto del mismo, el famoso 1 billion en 5 años. Y en este marco de la transformación nace la creación del hub de datos, analítica e inteligencia artificial, que es al que pertenezco. Este hub de data nace hace 2 años y nace con el espíritu de reforzar en este proceso de transformación en todo lo que es la maximización del valor del activo dato con las técnicas de analítica avanzada y de inteligencia artificial. Pero como grupo experto que nace, no se queda aquí en ponerlo al servicio de la compañía, sino que nace con una vocación casi de ADN de desprender, ayudar y acompañar a la adquisición de estos conocimientos por parte de todos los empleados de Repsol. Y es en este marco en el que se entiende que haya titulado o que hayamos titulado que el Data Governance o que la gobernanza del dato para analíticas somos cada uno de nosotros en el negocio. Porque por detrás de todo esto lo que hay es un deseo de crear un proceso de transformación organizativo que lleve a una organización, vamos a decir, data, un mundo Repsol data. Voy a pasar. Todo lo que lleva en esencia este hub de ayudar, desprender en términos de conocimientos y cualificar a cada uno de los empleados en el manejo de los datos y en el uso de las técnicas analíticas es el que se desprende, es el espíritu con el que también se desprende la forma en la que estamos diseñando, construyendo e implementando el concepto de la gobernanza del dato. Es una gobernanza del dato muy inclusiva, que nos tiene a todos. Dentro de este mundo dato, no venimos a decir a los negocios o a nuestras organizaciones y funciones corporativas cómo ahora tienes que hacer tu gobernanza del dato, tu gobierno del dato. Venimos a reforzar en el esquema en esos aspectos que les permita maximizar el uso del dato bajo técnicas analíticas y de inteligencia artificial. Lo hacemos sobre
3 ejes fundamentales, que nosotros lo enmarcamos dentro de lo que hemos llamado la gobernanza del dato by design, por default, por defecto, en 3 elementos. En el programa digital se basa no en conceptos de Big Bang y todos a digitalizarnos, sino en la capacidad de identificar casos de uso de beneficio para el negocio. Y ello lo hacemos bajo un concepto en el que ese caso de uso que el negocio ha identificado de valor en el uso de los datos y en el uso de técnicas analíticas avanzadas es en el que incluimos y enmarcamos la construcción del producto que va a acompañar, producto de software, que va a acompañar esa solución digital. Nuestra metodología que implementamos es una metodología Agile, muy basada en fases, en iteraciones, en construcción, en aprendizaje, en prueba y en error. Las fases fundamentales nacen desde los conceptos más embrionarios del envisioning, más en la que evolucionamos al conceptual, llegamos a materializar un MVP o mínimo producto viable de ese producto digital y fruto de la respuesta y la evaluación que el mismo tiene, empezamos con los procesos de iteración y de mejora y de construcción de ese producto. Bien, a lo largo del ciclo de vida de la construcción de este producto digital está el concepto diríamos, y la idea de que con ese producto van también los datos. Construimos un contenido y un contenedor, o un contenedor y un contenido. Cada una de las fases va produciendo y va identificando una serie de entregables en términos de datos que va construyendo a la par la propia construcción tecnológica, va construyendo el propio modelo analítico y el aprendizaje del mismo, con el que va acompañando también la propia identificación y gobernanza del dato, hasta que llegamos al proceso de MVP, donde normalmente llegamos, donde ya hay identificados claramente data steward que se van a hacer responsables de esos datos. Y esta figura de data steward la voy a repetir varias veces, porque es una de las cosas más significativas que estamos liderando y que es una de las figuras que nos está permitiendo la extensión de los roles de data governance a lo largo y ancho de la compañía. Bien, este programa digital y este producto digital tiene su exposición, corre y su respuesta en todo un proceso y todo un modelo de construcción analítico que va apalancado en la construcción de la plataforma ARIA. Repsol decide emprender el gran esfuerzo y reto para una compañía del oil and gas dentro de su programa digital de dotarse de su propia plataforma informacional y analítica que lo soporte. Esta plataforma analítica y además de componentizada, agnóstica tecnológicamente, flexible y amplificada, uno de sus grandes elementos es que ya conlleva la creación de una solución de gobierno que garantiza la gobernanza del dato dentro de la plataforma. Es uno de los ejes fundamentales. Nosotros decimos siempre un dato en nuestra plataforma es un dato gobernado y es algo que nos hace sentir muy orgullosos porque el proceso, y aquí os expongo el proceso de aprendizaje que hemos hecho del mundo exterior, en el que hemos dedicado mucho tiempo, nos llevó a que efectivamente no quisiéramos hacer una plataforma donde dentro de grandes lagos y almacenamientos informacionales o de datos quisiéramos hacer un Big Bang de entrada de todos esos datos, sino que fruto de este proceso de identificación uno a uno de estos productos digitales liderados por nuestro negocio, vamos ingresando los datos
gobernados dentro de la plataforma. Esta secuencia hace mucho más digerible y aprehensible con H intercalada por parte de la organización el entendimiento del para qué ese dato tiene que ser gobernado, porque él es el protagonista y él vive con su propia experiencia las ventajas que tiene el hecho de tener un dato gobernado en su ciclo de vida como dato. Entonces, con nuestra plataforma ya estamos dotando de dos cosas. Estamos uniendo en dos líneas paralelas que se interseccionan y que se unen la propia construcción del ciclo de vida del producto con el ciclo de vida del dato. Y esto es muy, muy significativo. Después, ¿qué organización, qué modelo organizativo pensamos que tenía que acompañar esta gobernanza del dato a lo largo del tiempo y de forma sostenible y eficaz en la organización? Pues dentro de esta idea de que todos fuéramos partícipes de alguna de las maneras y responsables de datos, fuéramos también aprehensibles de la importancia que tiene nuestra propia gestión de los datos, lo que hemos definido es un modelo federado, inclusivo, diría, y sobre todo, yo lo llamaría líquido. No venimos a decirle a la organización, oye, a partir de ahora te tienes que organizar para gestionar los datos de esta o de otra manera. No, al contrario, le decimos, tú eres el responsable y el dato como activo del que eres responsable también te haces responsable del mismo. Decide. Y el modelo que has desarrollado a lo largo del tiempo, afortunadamente en Repsol muy heterogéneo y rico, venimos a no decirte que lo cambies, sino a reforzarte en aquellos elementos que te permitan que sumemos para maximizar todavía más el uso de esos datos. Y esto es algo que ha sido muy significativo porque este modelo federado no tiene ningún tipo de jerarquía. No hemos hecho grandes comités a lo largo de los datos. Nos estamos centrando en lo que llamamos mesas de trabajo. Mesas de trabajo donde todos los negocios u organizaciones se sienten interesados porque yo comparto mis datos y me siento beneficiado en que otro me los comparta. Y sobre todo, un elemento muy importante. Nosotros, el eje es generar esos vínculos naturales alrededor del dato que permita una conversación naturalizada alrededor de los datos. El dato no lo pensamos que tenga que tener un objeto especial de discusión, sino que el dato sea tratado con naturalidad igual que otras conversaciones alrededor de mi objeto digital o de mi estrategia de negocio. Para ello, nuestro modelo solo se centra en dos roles. Lo que llamamos la figura del Data Champion. Es un Data Champion que lo que hace es ejercer la coordinación a nivel de negocio o de función de corporativa y pone el zoom en el Data Steward. Nuestro Data Steward, diríamos para que lo entendáis, es una especie entre el tradicional Data Steward, que te puedes poner dama, junto con algunas atribuciones de lo que era el propietario del dato, ¿vale? O que configuramos en el propietario del dato. Nosotros pensábamos, y algunas personas me han preguntado, ¿pero por qué no utilizas, Gemma, la figura del propietario del dato? Y yo siempre contesto lo mismo, porque quiero el activo dato sea gestionado como cualquier otro activo en la organización. Yo nunca he oído a mi directora de gestión patrimonial que exprese que es la propietaria de las sillas o de las mesas donde nos sentamos en nuestro headquarter. Ni nunca he oído a IT que me diga que es el dueño de los ordenadores o a un responsable de pozo que se sienta el dueño de los pipelines o del pozo. No quería tampoco que se entendiera el dato como es mi dato.
mi dato y yo lo comparto. Y esto va dentro de una idea mucho más amplia de crear este mundo del dato, esta organización del dato, realmente que apalanque el beneficio mío en el beneficio mutuo de todos. Y es trascendental porque es uno de los ejes fundamentales y el quitar este concepto de propiedad del dato en la idea que nosotros tenemos de esa línea de trabajo que nos va a llevar a lo que entendemos es una adecuada democratización del dato. Para terminar y que se vea por detrás con enorme interés e ilusión esta creación de un mundo del dato, una comunidad del dato. Detrás de todo ello, detrás de las capacidades, detrás de las cualidades, lo que hemos creado es una comunidad del dato. También de forma inclusiva le decimos a la organización, tú eres del I+P, tú eres de producción, o eres de refino, o eres de estaciones de servicio, o eres de comercial, o eres de recursos humanos, sigue siéndolo y siéntete orgulloso, pero participa también de esta comunidad del dato. Una comunidad del dato que además en sus epígrafes lleva un contenido pedagógico de extensión y de formación muy potente para extender y permitir que cada uno de los empleados de la compañía sea capaz de adquirir conocimientos diferentes alrededor del dato, como puede ser de científicos de datos, de arquitectura de datos o de data governance, y que se sienta cómodo y pueda desarrollar y decidir una carrera en el mismo de una forma sostenible en el tiempo. Y que nosotros, Data Governance, formáramos parte y formemos parte de este hub de data analítica e inteligencia artificial, nos llevó a pensar no solo que teníamos que extender, ayudar a la optimización de este activo dato, en el que no excluimos, siempre en compliance con las terceras partes, sino que también esta analítica avanzada de inteligencia artificial la teníamos que aplicar en la forma en la que nosotros realizáramos y extendiéramos la gobernanza del dato. Todo en cuanto a los mecanismos y elementos que ideamos y construimos para la gobernanza del dato están enfocados en facilitar el gobierno del dato en las funciones y en los negocios, y están apalancados en el uso de la inteligencia artificial en nuestra propia construcción de nuestra gobernanza del dato. Terminaría con este gran eslogan de ensueño o ensoñamiento en el que estamos en esta carrera y en este proceso en el que soñamos con una gobernanza del dato o en una factoría de gobernanza del dato basada en inteligencia artificial. Y esto es todo. Bueno, Gemma, gracias por tu intervención. Ahora me imagino que habrá mucha pregunta y podéis hacer la pregunta directamente dentro del chat. Bueno, yo tengo una. Yo soy privilegiado porque tengo el micrófono abierto. Como ya lo hablamos tú y yo, me encanta el concepto de comunidad del dato. ¿Cómo...? Sí, porque soy un friki yo también, del Señor de los Anillos. Entonces, convencer a todas estas personas con cultura diferente, enfoque diferente, o sea, ¿cómo le has vendido el concepto que o sea, no se lo ha hecho desde el puro mando, no le ha dicho tú, o sea, me imagino que habrá un proceso, primero entender cuáles son las personas que tienen que estar dentro, digamos, esta comunidad, y que tengan determinadas características para poder estar en ella, poder aportar en ella, porque luego, claro, está el de las tuberías, que evidentemente no entiende nada de negocio, que pero la información que nos puede dar es muy útil y puede estar dentro de esta comunidad. ¿Cómo has elegido, digamos, esta comunidad? Bueno, lo primero que os quería compartir es que, aunque parezca curioso, no ha existido una directriz de arriba abajo o top down de
a partir de ahora vamos a hacer gobernanza del dato. No hay un marco ni una norma de aplicación general en la casa que hayamos desarrollado que diga y todos tenéis que cumplir con esta normativa. Esto es fundamental. Lo hemos hecho bottom-up, desde abajo, intentando, como os decía antes, interaccionar e interseccionar que, fruto de este caso digital que lidera el negocio, en el que participa muy activamente muchas personas del negocio y nosotros acompañamos, pongamos los elementos necesarios que garantizan la gobernanza del dato. Entonces, se ve un beneficio inmediato. Tú ya tienes el beneficio, porque tú lo ves tangible y le haces protagonista del mismo. No existe una imposición, sino que el desarrollar ese producto digital, el contenido del mismo es siempre dato, o en su mayoría dato, las técnicas de inteligencia artificial y van viendo el beneficio que tiene en términos de rapidez y de eficacia, en la cualidad del profiling, por ejemplo, de los datos, el conocimiento, la variación, la modificación. Entonces, él vive en su propia práctica, en su propia experiencia, los beneficios que tiene. Y luego hay una cosa fundamental, que es este concepto, cuando llegamos a plataforma, ellos ven cómo entran sus datos en los lagos, cómo se proveen y se suministran a través de diferentes artefactos, como pueden ser bases de datos o synapse o cosas de estas. Lo ven y van viendo cómo tiene las ventajas porque es tangible igualmente. Ven que esto se llena, ven que crece, ven que está disponible. Y hay una cosa muy importante. Según están acumulándose un caso de uso detrás de otro caso de uso, van viendo cómo este tanque, que es un lago de datos, hace disponibles para ellos en las iteraciones de su propio producto la rapidez de su crecimiento y utilización, a partir de que otros también lo han hecho. Entonces, yo creo que la clave es el beneficio mutuo. Eso es lo que está rompiendo silos y en lo que ellos ven y viven los beneficios que tienen. Mira, te leo algunas preguntas que están llegando aquí en el chat. Una de Marta Vergara Cortijo que dice, tengo una pregunta, ¿qué perfil de persona estáis seleccionando dentro de la compañía para que sean Data Steward? Bueno, el Hub de Data, y introduzco otro elemento, es verdad que nace hace 2 años dentro de este programa digital, somos muy jóvenes y prácticamente hemos terminado de hacerlo fundacionalmente este verano. Es un Hub de Data que tiene un mix de gente que ha venido del exterior dotándonos de capacidades que habíamos identificado que no poseíamos en la compañía y personas que veníamos de otras áreas. Es un mix, es un híbrido de internos externos. La idea es que la figura de Data Steward la ejerza las personas de la compañía que ya existen. Y la selección es la propia persona que está trabajando, que está entendiendo y que crea el propio dato, sea el responsable del dato. Es decir, os pongo un ejemplo. La persona jefe de laboratorio que realiza las analíticas de laboratorio y que como ejercicio de estas labores desprende evaluaciones que son datos, de forma natural es el responsable del dato. Entonces, sí, estamos uniendo el ejercicio. Entonces, ¿quién es el responsable del dato? El steward, el que de forma natural está creando, conoce los elementos de validez, de calidad y de consistencia de los datos que él mismo está generando en el ejercicio de su función. Fíjate, acaba de poner Moisés Dueñas, que es muy metido en el framework de MBOK también, que dice, una citación, el mejor Data Steward no se hace, se encuentra. O sea, normalmente ya dentro de la empresa tenemos estos perfiles.
Totalmente. Antes de pasar... No, totalmente de acuerdo. O sea, no estamos más que poniendo en la superficie a las personas que ya estaban. Simplemente se les está otorgando e identificando con esta denominación y haciendo manifiesto a lo largo y ancho de la compañía lo que ya venía haciendo. Completamente de acuerdo con él. Hay una pregunta de Marta Díaz que dice, bueno, que comparte plenamente todo, digamos, el concepto que has explicado hasta ahora, pero la pregunta es, ¿el hecho de plantear un hub no es un poco limitante a nivel de crecimiento exponencial del negocio? ¿Planteáis un modelo evolutivo? Sí, totalmente evolutivo. El concepto de plantearlo desde un punto de vista, además en metodología agile de construcción del producto, es que cada una de las iteraciones y evoluciones que hacemos responden a un interés y propuesta de valor. Esto en el mundo digital, y como vosotros lo entendéis perfectamente, puede llevar algo que es difícilmente todavía entendible en la compañía a algunos niveles. O sea, puede llegar que incluso en un momento determinado ese producto digital con esas iteraciones tenga que sufrir una propia transformación intrínseca. Resulta todavía difícil pensarlo, pero cambiar de componentes, de tecnología e incluso cambiar completamente los datos que necesitas para ese producto que cambia y evoluciona, resulta duro porque dicen, pero bueno, ¿y todo el esfuerzo que yo he hecho? Sí, intrínsecamente con el uso de la metodología Agile llevamos esta también cultura de la transformación y del cambio y de la evolución. Sí, no estamos en muchos casos digitales, como os decía, es relativamente reciente, 2 años, donde hayamos tenido que vivir una transformación radical de muchos productos, pero sí empiezan a salir encima de la mesa algunos que comenzaron hace 2 años y ya no tienen evolución si no hacemos una reflexión completamente tecnológica y como producto y como propuesta de valor. Y es lo que os decía, resulta difícil decir, pero ¿lo tengo que cambiar todo? Sí, en el mundo digital a veces tienes que afrontarlo esto para evolucionar. Una última pregunta de Ciro Gómez Parcián, que dice, ¿qué métrica utilizáis para medir el impacto directo en los lugares donde se implementa el modelo? El propio, cada uno de los casos digitales, cada uno de los productos digitales que llamamos nosotros, lleva las métricas de aportación de valor y son varias. Pero diríamos que hacemos una medición casi tradicional de negocio y de impacto y cada una de los productos digitales se ajusta y se define casi en el proceso de envisioning, diría. Es raro que pasemos del proceso de envisioning, donde ya no se hayan preidentificado estas métricas, se evolucionen en el conceptual y en el MVP ya quedan muy claramente marcadas y son con las que se monitorea la eficiencia del mismo. Esto no quiere decir que surjan otras métricas fruto de la propia evolución, pero es el propio caso de uso el que lleva sus propias métricas intrínsecas identificadas y cómo se van a medir, con qué frecuencia, con qué datos, en cada uno de los casos. De hecho, el programa digital, en términos de aportación, hace una recolecta de todas estas métricas en términos de aportación de valor y de contribución al 1 billion que os comentaba. Una última pregunta de Luz Millán. Tecnológicamente hablando, ¿tenéis una bodega de datos? Me encanta porque nunca había oído hablar de bodega de datos en mi vida. Pero me gusta el concepto. Un marketplace, me imagino, de datos para que los analistas puedan, digamos, atacar y poder hacer sus análisis. Sí, lo tenemos. Me imagino que entenderás esto, Luz. No sé si me equivoco. Sí, Marketplace sí. De datos. Sí, tenemos una bodeguita, ¿eh? De momento tenemos una bodeguita. A partir de mañana le voy a llamar yo también bodega de datos porque me encanta, como me gusta el vino. O sea, Sí, tenemos una bodega y tenemos desarrollado incluso un front amigable en forma de catálogo de consulta, ¿sabes?, de esa bodega, ¿no? Sí, la tenemos.
Realmente por detrás tenemos diferentes cubetas, como sabéis, esto de sacar cubetas en el mundo tecnológico es prácticamente tirar una línea de código, ¿no? Tenemos varias cubetas y tenemos de barrica francesa, tenemos de barrica inglesa, pero sí, tenemos una gran bodega y, como os decía, con un front muy amigable de consulta por parte de la organización. De hecho, una de las cosas que siempre quisimos y que está muy pensado en este Data Governance by Design es cómo hacíamos cómodo, sencillo, esta consulta de la bodega, ¿no? Que en muchos casos, bueno, requieren de conocimiento para entrar en ella, ¿no? Entonces, sí, tenemos una bodega.